Hoy vamos a revelar cómo matemáticamente demostramos que 1 es igual a 0. Y no solamente de una forma, sino de 6 formas diferentes. Estamos muy atentos, que los trucos son sutiles, pero el error está presente. En este video te explicaré cómo de inicios tan obvios como menos 20 igual a menos 20 en los menos 20 traviesos, hay algo que parece razonable y verídico cuando realmente se están saltando las reglas de las matemáticas en tus narices. Dejemos el show, que no soy ni cómico, ni actor, ni mucho menos dramaturgo. Pero lo que sí es cierto es que les voy a explicar algunas cositas que pasamos por alto en las matemáticas que hacen que la ecuación termine en error. Les voy a revelar los 6 trucos del reto Matemagia. Comenzando, claro, con los menos 20 traviesos. El inicio es obvio, como ya les dije antes, menos 20 es igual a menos 20. Descomponemos ese número de dos formas diferentes y reescribimos esos números. Ahora, como el inicio no fue aleatorio ni la descomposición tampoco, completamos cuadrados con el mismo número. Sacamos el número cuadrado perfecto y le sacamos la raíz. Cancelamos los menos 9 medios y 5 es igual a 4. Es algo raro. ¿Dónde estuvo el error? El error está en que cuando le vas a sacar la raíz al cuadrado de un número, entonces este nos queda en valor absoluto. Puede que parezca que ambos términos sean positivos, pero no hay que olvidar que 9 medios es 4.5, que está convenientemente entre el 4 y el 5, haciendo que este término nos dé positivo y este término nos dé negativo. Como estamos obviando que va en valor absoluto, entonces la ecuación queda incorrecta. Ahora, ¿cómo sería la forma correcta? Ese término es positivo, como ya les dije antes, es 0,5. Y ese término es negativo, es menos 0,5. Si se dan cuenta, la diferencia entre estos dos es 1, que es la misma que nos daba antes con el 4 y el 5. Pero como va en valor absoluto, entonces el 0,5 y la igualdad se cumple. Pobre menos 20, no es travieso, más travieso serías tú. Seguimos con la A y la B del mal. Comenzamos con A es igual a B. El mismo número, pero con dos nombres diferentes. Aquí ya comienza el engaño. Multiplicamos a ambos lados, nada raro todavía. Y restamos por b cuadrado. Pero se les ha olvidado tan rápido, A es igual a B. Pero que tenemos una forma sofisticada de escribir 0 es igual a 0. Raro, pero no incorrecto. Hacemos diferencia de cuadrados por este lado y factorizamos a b por el otro. Y ahora dividimos con a menos b. Pero, si a es igual a b, entonces estás dividiendo por 0. Y recuerda, nunca dividas por 0, porque da infinito. O en este caso, una indeterminación 0 sobre 0, que nos daña completamente la ecuación. A no ser de que estemos trabajando con límites. Pero estos no son límites. La a y la b no son malos. El malo serías tú, aunque más que malo serías despistado. Continuamos con la pícara unidad imaginaria. El inicio es simple, menos 1 igual a menos 1. Las convertimos en fracciones, una con el menos en el numerador y la otra con el menos en el denominador. Un artificio extraño, pero válido porque se mantiene la igualdad. Le sacamos las raíces y las distribuimos. Ahora, por un momento imagínense que nuestro objetivo es calcular la raíz de menos 1. Sabemos que sí, pero si nos vamos por este lado, resulta que nos da 1 sobre i, que es i a la menos 1. Y si realizamos las potencias de i, nos da igual a menos i. Y por más imaginario que sea, i no es igual a menos i. Entonces, ¿dónde estuvo el error? Fácil. Resulta que para calcular las raíces de fracciones negativas, primero tenemos que sacar el menos. Primero sacamos la i, para ahí sí poder calcular la raíz de la fracción. La unidad imaginaria no es pícara. El pícaro serías tú. Proseguimos con la infernal suma de x. El inicio es un poco raro, pero es cierto. X es igual a 1 más 1 más 1 x veces. Ahora multiplicamos x a ambos lados. X al cuadrado es igual a x más x más x veces. Suena extraño, pero es cierto, piénsenlo. 5 al cuadrado es 25, que es igual a 5 más 5 más 5 más 5 más 5, 5 veces. Ahora derivamos a ambos lados. La derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de la suma de x, al estilo de cuando, nos da
una sumatoria de unos. Y rehusando la igualdad primera, entonces nos queda que 2x es igual a x. Pero entonces, ¿dónde estuvo el error? El error está en que si vamos a derivar, tenemos que derivar todas sus x, y nos falta una, la x veces. Ahora, puede que esta nos dé una noción más de cantidad, pero igualmente tenemos que derivarla. Para hacerlo, podemos reescribirlo como la sumatoria de igual 1 hasta x de x. Ahora, como x es constante en la sumatoria, porque no depende de y, entonces la podemos sacar. La sacamos como x por el límite superior x menos el límite inferior 1 más 1. Y como 1 con menos 1 se cancelan, entonces nos queda x por x, que es x cuadrado. Como nos da lo mismo que al otro lado de la ecuación, entonces su derivada es la misma, 2x. Ahora, esto lo hubiéramos podido haber hecho un poco más rápido, llegar al 1 igual a 0. ¿Cómo? Simplemente derivamos la primera igualdad. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 más 1 más 1 a la trampita de quantum, pues nos daría 0. Pero ¿qué tal si ahora lo hacemos un poquito más interesante? En vez de multiplicar la primera igualdad por x, la multiplicamos por sí misma. Entonces nos quedaría x por x, x cuadrado, y 1 más 1 más 1, x veces, multiplicado 1 más 1 más 1, x veces. X por x nos da x cuadrado, pero ¿y aquí cuántas veces quedamos sumando 1? Podemos utilizar un caso básico, x igual a 3. Entonces nos quedaríamos como 1 más 1 más 1 multiplicado 1 más 1 más 1. Nos quedaría 1 por 1 por 1 y por 1 3 veces. Lo mismo con esto, lo mismo con este, quedaríamos 9 veces. O sea, x cuadrado veces. Nos quedaría que x al cuadrado es igual a 1 más 1 más 1, x cuadrado veces. Y si derivamos, entonces quedaría 2x igual, al estilo de la trampita de quantum, la derivada de unos, que nos da 0. Pero si lo derivamos de la forma correcta, sacándole la sumatoria, quedaría una sumatoria de igual 1 hasta x al cuadrado de 1. Que desarrollándola, 1 por x al cuadrado menos 1 más 1. Simplificando, x al cuadrado. Y no 0. Recuerden, si vamos a derivar una función que depende de x, toca derivar todas sus x, aunque no sean tan obvias. Aquí lo único infernal es lo mucho que le gusta enredarle a uno la cabeza. Es hora de la integral de la muerte. He de aceptar que esta me costó mucho encontrar el error, pero Quantum Fracture en su página de Instagram dejó una pista. Un extra para los más listillos. ¿Dónde estaría el error si la integral fuera definida? Así que vamos a tratar el ejercicio como si en verdad fuera una integral definida. El ejercicio comienza con que tenemos que hallar la integral de 1 partido por x utilizando el método de integral por partes. El método utiliza esta fórmula, ¿cierto?, que se puede recordar como: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Sencillo. Calculamos los términos y pasamos a la integral. Ahora, ¿qué cambiaría si la integral fuera definida? Sencillo. Le ponemos límites de integración de a b, ¿cierto? En cada caso. Y por el otro lado, tenemos que entender que también toda la expresión la tenemos que evaluar de a b. En esta primera línea, lo que hacemos es cancelar las x y sacar el negativo. Para la siguiente, entonces, cancelamos la otra x. Pero igualmente todo va de a x, de a b. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Resulta que después de la simplificación nos queda con que este término de aquí es el mismo de acá. Entonces lo que hacemos es pasarlo. Entonces simplemente el límite de a a b lo pasamos a cada una de la expresión, 1 evaluado de a a b
y la integral evaluada de a b. Por este caso los límites de integración son los mismos, por lo que se pueden cancelar y da 0. ¿Qué pasa por este lado? 1 es una constante. ¿Cómo la evaluamos de a a b? Fácil. 1 evaluado en b, 1 es una constante. Entonces simplemente nos queda 1 menos 1. ¿Qué eso nos da? Simplemente 0. Ahora, el problema inicial era evaluar la integral indefinida. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Técnicamente podemos decir que una integral indefinida, se puede definir como una integral definida de 0 a x. Por lo que entonces nos quedaría aquí un 1 evaluado desde 0 hasta x. Como sigue siendo una constante, por más de que la evaluemos en x o por más de que la evaluemos en 0, nos va a quedar 1 menos 1, que nos da 0. Y la igualdad se cumple. Pobre integral, no matas a nadie con ella. O bueno, te matas buscando la respuesta. Vamos a terminar con los logaritmos traicioneros. He de aceptar que este sí es un poquito más complejo, y no solamente por la forma enredada en la que comienza, sino porque también introduce unas propiedades de los números complejos, además de una pequeña limitación. ¿Por qué? Porque es que cuando vamos a hacer la transformación de los números complejos a su forma exponencial, entendiendo a menos 1 como menos 1 más 0 veces i, toca recordar, y para los que hayan visto un video de Quantum Fracture que decía que un número imaginario se puede expresar como una flecha con un determinado magnitud y un determinado ángulo. ¿Por qué? Porque es que podemos expresar a los números imaginarios a partir de un plano real imaginario, real en su eje x e imaginario en su eje y. Para expresar el número imaginario en su forma exponencial, consideramos primero pasarlo al plano. Entonces, tenemos a más bi. Entonces consideramos a una a por acá y a un b por acá. A en su forma real, b en su forma imaginaria. Y ahora para sacarlo, consideramos entonces la magnitud, que llamamos módulo, y el ángulo, que llamamos argumento. El ángulo se comienza a contar a partir del semieje real positivo, o sea, a partir de la amplitud de acá. Ahora, como sabrán, el ángulo lo podemos también nombrar, digámoslo, desde el mismo semieje real positivo, pero dándole, digamos, varias vueltas. Por lo que entonces el mismo número imaginario lo podemos expresar de diferentes formas, sumándole 2 veces pi cuantas veces queramos, e igualmente sigue siendo el mismo número imaginario. Para poder, digamos, quitar un poquito ese problema, utilizamos lo que llamamos el argumento principal, que va entonces desde menos pi abierto hasta pi cerrado. Por lo que es cierto entonces que la transformación de menos 1 es i pi positivo. Pero ¿qué ocurre directamente con los números negativos? Cuando vamos a hacer su transformación, ¿cierto? Y contamos que, digamos, vamos a buscar su argumento desde arriba, entonces nos da que es i pi. Pero si lo vamos a hacer desde abajo al estilo del límite, entonces nos da que es menos i pi. Entonces justamente en los números negativos tenemos ese salto, esa discontinuidad. ¿Qué nos produce? Que entonces para poder calcular el argumento, su forma exponencial de menos 1, podemos, digamos, ir por su otro lado, ¿cierto? Como por ese límite. Entonces nos queda que su forma exponencial, que también es válida, es e a la menos i pi. Entonces, simplificando, nos queda como menos i pi. Y aquí continuamos con menos i pi, haciendo válida
la expresión, haciendo válida la igualdad. Igualmente aquí quedamos cancelar los y pi con -1 igual a -1. He de aceptar que esta discontinuidad sí es algo traicionera.